Vamos con más información por la pantalla de Canal E. Se dio a conocer la inflación del mes de agosto. Estamos hablando de un 4,2%. Subió muy poquito, sin embargo, cuesta bajar del 4%. Vamos a analizar un poco estos datos que dio a conocer el INDEC con Federico Gulustein, que ya está conectado con nosotros. Hola Federico, ¿cómo estás? Te saluda Paz. ¿Cómo estás, Paz? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar conectado con nosotros y por supuesto por tu tiempo. Analicemos un poco cuáles son las razones que vemos un valor que cuesta bajar del 4%. ¿Cuáles son las causas, Federico? Bueno, primero lo principal es Sí, que la inflación mensual se compone de bienes y de servicios en un 60 y 40% más o menos respectivamente. Los bienes vienen aumentando al nivel del 3,6, es decir, menos de la inflación general, pero los servicios aumentaron en un 6,5%. Es claro. decir, que a medida que se siguen ajustando los servicios, la inflación va a ser bastante más alta de lo que uno podría pensar respecto al mes anterior. Claro. ¿Y cuánto está esperando el presidente para quitar por completo el subsidio de los servicios? Bueno, lo que estamos viendo es que primero en principal algunos servicios se están ajustando con Sí, la inflación, es decir, acompañan la inflación del mes anterior. Eso claro, hace que, por ejemplo, no sé, electricidad, gas, agua suban al 4, combustible sube al 3, pero transporte público para lo que es el área del GBA de la ciudad, sí, 18%, del área claro. pampeana es un 7,5%, educación 6,6%, prepagas alrededor del 6,6% también. Entonces, hay algunos que están subiendo por encima de la inflación mensual, hay algunos que están alineados, y eso tiene un impacto bastante alto en lo que es el índice mensual. Por eso vemos que alimentos que suben menos de lo que sube la inflación mensual no Sí. impacta tanto en esta oportunidad como si, por ejemplo, de lo que venimos hablando. Es decir, aquellos servicios que mes a mes siguen aumentando por encima del nivel mensual. Claro. ¿Y esto, Federico, considerás que alcanzamos un piso o que esto va a ser difícil de bajar, estar por debajo del 4%? Va a ser difícil bajar de este piso. ¿Por qué? Porque si los servicios siguen subiendo como están subiendo, Sí, le ponen este piso que bien vos comentás. Por lo tanto, podría bajar algunas décimas. Ese deseo del 1% que tenía Caputo, claro. Milei cuando presentaron el programa antiinflacionario no se va a cumplir. Inclusive con esta baja del impuesto país impulsada a partir del 1 de septiembre, va a impactar en un 0,4, 0,5 lo que son bienes. Pero si lo que Claro. son servicios va a seguir subiendo en torno al 6, si el transporte público va a seguir ajustándose, como en el caso del tren, si a eso le sumamos salud, educación, telefonía, internet, y después también tenemos que el impacto de los servicios impacta después en los bienes. Si los servicios suben, después todo lo que es la fabricación de los bienes también va a tener un impacto, por lo tanto le pone ese piso que siempre hablamos de por lo menos el 3% a los alimentos y a otros bienes que son de primera necesidad sobre todo. Claro. ¿Y qué debería hacer el gobierno si quisiera bajar este porcentaje? Y lo primero que tiene que hacer es, como hacen todos los gobiernos cuando están en época electoral y tenemos inflación, que es tapar con el pie los aumentos de Claro. servicios, pero sobre todo también hacer alguna tipo medida de corte popular que permita tener algunos bienes regulados, controlados. Ponerlos al cero, hacer un pacto con las empresas y que esos bienes que toma digamos, como referencia tengan una inflación cero por 3, 4, 5 meses. Lo que pasa es que va contra la idea del gobierno, que es que los precios son libres, que hay que dejarlos ser y que en algún momento si se deja de emitir moneda como se emitía en el pasado, la inflación Sí. va a tender a bajar. Bueno, estamos viendo que ese efecto no es tan así, que si bien la inflación tiene mucho de efecto monetario, también tiene un efecto en vísperas de lo que son expectativas y también tiene en cuenta también lo que son
la ascendencia anterior, es decir, los Claro. meses anteriores de arrastre que vienen con inflación y sobre todo todos los servicios que no se aumentaron en línea con la inflación en estos últimos años se vienen queriendo ajustar a esa par. Por eso vemos que, por ejemplo, en el último año interanual, Sí, servicios subió 70 puntos porcentuales por encima del interanual, casi 300 puntos contra claro. 236, pero lo que no vemos es todo lo que no aumentó servicios en los últimos 4 años. Y esos sectores van queriendo ajustarse a la nueva normalidad, digamos. Claro, totalmente. Y si el presidente quiere bajar y hace todo como un acto en campaña, como recién mencionabas, para poder bajar la inflación a un 1%, ¿se puede generar el efecto rebote? Sin lugar a dudas, Claro, porque después van a querer recomponer ese congelamiento. Entonces, cuando uno pisa o cuando uno primero viene con una aceleración, ¿no?, de todo lo que es la recomposición por inflación, cuando uno las pisa, después van a querer recomponer todo lo perdido y va a ser un impacto del claro, 20-30%. No va a ser un 4 o 5 como viene siendo ahora, o un 6 en algunos sectores, sino va a ser 20, 25, con lo cual puede ser mucho peor. Por eso yo claro. creo que, si bien la meta que quiere el gobierno es muy ambiciosa, es decir, bajar al 1% para fin de año o para el primer trimestre de 2025, este camino de recomponer tarifas de forma paulatina, si en algún momento todos los bienes influyen en menos del 2%, servicios pueden llegar a ajustarse en orden del 3%, y por ahí, para cerca de las elecciones en el que estamos hablando de agosto, Sí. podríamos llegar a tener una inflación entre el 1 y el 2%, más acorde al deseo del gobierno. Claro, pero es necesario este ajuste paulatino, ¿no, Federico? Yo creo que, a ver, no sé si necesario, pero sí es lo que requiere el gobierno dentro de Claro, su plan económico, de sinceramiento de la economía. Recordemos que antes se pagaba entre un 15 y un 20% del valor real de los servicios, y hoy estamos en orden del 70-80 en algunos y en orden del 90 en otros. Bueno, este sinceramiento está pasando, lo que pasa es que la inflación sigue siendo alta, más baja de lo de sí, diciembre, pero 4% sigue siendo alta. Hoy tuvimos el dato de inflación de Estados Unidos y es un 0,3 claro, mensual y un 2,5 interanual, nosotros tenemos 4 todavía. Bueno, sí. en este sendero de normalizar la inflación para tratar de parecerse a esos países desarrollados, bueno, se tiene que hacer de forma paulatina para evitar justamente que sectores que no la pueden pagar terminen padeciendo este Claro. sinceramiento también. Claro, totalmente. Y te hago esta última pregunta, Federico, en relación a la eliminación del cepo. ¿Estamos más lejos de lo que se pretendía o lo que pretendía el gobierno, digamos? Yo creo que no sé si estamos más cerca o más lejos, sino que no contaría tanto la inflación para el cepo. Sí, lo que yo Bien, veo es que al gobierno le faltan dólares, condición fundamental para salir del cepo, sí, porque sin dólares tenemos hoy una disparada, primero por condición de que te faltan esos dólares. Es decir, si hoy igualás los tipos de cambio, hoy el contado con liqui está en 1240, el blue en sí, 1280, probablemente tengas una depreciación del tipo de cambio en torno al 20%, con lo cual tendrías una claro, escalada del 20% en los precios, recalentarías la inflación, y yo creo que es un efecto que el gobierno no quiere. Por eso yo creo claro, que faltarían muchos dólares. Falta además también una estabilización del tipo de cambio, que está bastante atrasado, porque tenemos un crawling peg del 2%, sí, con una inflación del 4%, es decir, seguimos atrasando el tipo de cambio. Por ende, yo creo que ya no es una cuestión política liberar el cepo por completo, sino que yo creo que ya es una necesidad imperiosa de tener dólares que hoy no están, y podría llegar a tenerse con una mejora de los términos de comercio exterior para el primer semestre del 2025 o inclusive para fin de 2025, claro. ya no para este año. Claro, es un poco ambicioso también querer eliminar el cepo teniendo la situación del país y todos los contras y las consecuencias que se pueden dar con los pocos dólares que hay en la Argentina. Sí, sin lugar a duda, inclusive es muy ambicioso un plan de Claro, desarmar todas las restricciones cambiarias, bajar la inflación, tener superávit fiscal en menos de un año. claro, En algún momento alguna palanca se te iba a desajustar. Hoy tenemos que el sendero desinflacionario
o esta baja de la inflación que propone el gobierno como su máxima meta se está estancando. El superávit fiscal está, pero no es tan así, porque tenemos todos los instrumentos que pasaron el déficit para el tesoro Sí, y no se contabiliza dentro de lo que tiene que ver con la balanza del gobierno. Y por otro lado, la acumulación de reservas que tanto se deseaba está minorando como consecuencia de una menor liquidación por un atraso cambiario, pero también por la baja del precio de la soja. Por lo claro. tanto, tenemos una disminución de ese plan del gobierno que pensaba que iba a ser un año, bueno, puede que sean 2 o 2 años y medio. Sigue siendo un buen tiempo, porque recordemos que la mayoría de los países que bajaron fuerte la inflación les llevó bastantes años. Creo que Argentina está en una buena senda, más allá de lo social, más allá del efecto sobre las clases populares, pero creo que en 2 años podría ser una noción de tiempo bastante buena en Bien. comparación a la historia, ¿no? Claro, perfecto, Federico. Gracias por traernos todo tu análisis.